Tidies, vamos a dar inicio a esta nueva charla a cargo del eje de talleres prácticos. Va a estar dada por la doctora Valentina Yunis. Ella es egresada de la Universidad del Rosario y es vicepresidenta del Grupo de Interés de Cirugía Vascular y Endovascular de la Fundación Cardioinfantil. Entonces, no siendo más, Valentina, por favor. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, doctor, por estar presente. El día de hoy, desde el eje de talleres prácticos, como dijo mi compañero, les vamos a traer un reporte de caso acerca del síndrome de opérculo torácico, que es nuestro tema, pues, con el que vamos a empezar nuestro módulo. Entonces, para darle continuidad, escogimos este caso. La bibliografía que usamos fue el artículo recomendado que les mandamos como bibliografía recomendada el día de ayer, que es un reporte de caso, en donde pues vamos a ver un síndrome de opérculo torácico venoso causado por doble compresión de la vena axilosubclavia. Este reporte de caso se dio en el Hospital Katrina de Países Bajos, fue publicado el año pasado en el Departamento de Cirugía Vascular de Europa. Entonces, para iniciar, tenemos que tener en cuenta que el síndrome de opérculo torácico venoso se manifiesta clínicamente como la obstrucción posicional intermitente, como lo vimos hace 2 días. Una trombosis venosa profunda o primaria de la extremidad superior también se puede dar, pues, como complicación. Este último también se conoce como el síndrome de Paget-Stoffer, que es una de las afecciones con una tasa de recurrencia aproximadamente de 1 a 2 por cada 100.000 personas en Estados Unidos. Clásicamente, trombosis venosa profunda de la extremidad superior primaria es idiopática o causada por la obstrucción de la vena axilosubclavia localizada en la unión costoclavicular. Este informe presenta a un paciente con doble compresión de la porción axilosubclavia tanto en el espacio costoclavicular como en el espacio del pectoral menor. Antes de empezar, hay que tener en cuenta que la posibilidad de múltiples sitios de compresión, eso sí es bien conocida y sí está descrita en la literatura, por un síndrome de opérculo torácico de origen neurogénico. Sin embargo, el síndrome de opérculo torácico venoso con doble compresión es muy raro y en consecuencia pues hay un análisis de todas las formas posibles, pues no se llevan a cabo todo el tiempo en la práctica clínica. Es por eso que hay que tenerlo en cuenta por este caso que vamos a ver. Sin embargo, varios sitios de compresión por la anatomía causal resultan en un ciclo de inflamación y fibrosis tanto de la pared de la vena y asimismo de las estructuras adyacentes, lo que en última instancia pues va a resultar en una trombosis de la vena axilosubclavia, que pues es la complicación como tal. Entonces, ahora sí, con este preámbulo vamos a dar inicio al caso clínico. Entonces, la presentación del caso es un paciente masculino de 22 años que ingresa a consulta por un dolor intenso e hinchazón a su brazo derecho dominante. Estas quejas aparecieron por primera vez después de llevar al ataúd del funeral de su abuela con ambos brazos abducidos a unos 90 grados aproximadamente, refiere el paciente. Su historial médico no tenía nada en especial, aparte de una clavícula fracturada durante el parto, del lado desconocido, y el paciente refiere que no cuenta con factores de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, en esta consulta, el examen físico realizado por el médico reveló un brazo hinchado de color rojo púrpura con varias venas distendidas sin otros hallazgos relevantes. Tengamos en cuenta que es el brazo derecho. La venografía que se usó en este caso por tomografía computarizada reveló una trombosis venosa profunda de la extremidad superior con oclusión total de la vena subclavia derecha. Y la terapia inicial consistió en dar un anticoagulante como una heparina bajo peso molecular y un antagonista de vitamina K como lo fue el acenocumarol, que es un anticoagulante similar a la warfarina. Después de esto se le aconsejó al paciente que continuara con su acenocumarol como único tratamiento anticoagulante. Pero, sin embargo, 9 meses después se presentó de nuevo por síntomas persistentes, lo que limitó severamente sus ocupaciones. Fue ahí donde fue remitido al centro de estudios debido a la experiencia regional para el tratamiento de un posible síndrome de opérculo torácico. Entonces, cuando llegó a la consulta vascular, el paciente se presentó en ambulatorio con un síndrome prostrombótico, que es una complicación de una trombosis venosa profunda en su brazo derecho. Más interrogando al paciente acerca de sus actividades diarias, se dio cuenta el especialista que el ejercicio lo provocó
un edema progresivo y dolor que únicamente se aliviaban con el descanso. Estas quejas requerían llevar una manga de compresión que redujo parcialmente los síntomas. Sus síntomas limitaron severamente sus actividades diarias, especialmente después de regresar al trabajo como entrenador físico. Entonces, al examen físico se confirmó una gama completa de movimientos de la articulación del hombro sin alteraciones, pero sin embargo eran visibles venas prominentemente distendidas, tanto en la región del hombro derecho como en el brazo derecho proximal. En esta ocasión se le hizo una prueba de esfuerzo de brazos elevados, donde fue positivo a los 5 segundos con quejas de pesadez y parestesias del mismo brazo, donde tuvo la queja. La ecografía Doppler reveló una vena axilosubclavia permeable, pero sin embargo, a los 100 grados de abducción fue posible ver una compresión de la vena tanto a nivel del pectoral menor como en el espacio costoclavicular. Por eso mismo, el paciente fue llevado a una venografía, que vemos en la siguiente imagen. La venografía mostró un comprimido de la vena axilar en abducción, situada en el borde lateral del músculo pectoral menor, como ven en la parte de acá, con venas colaterales prominentes. Además, se observaron las venas colaterales en el ángulo costoclavicular, confirmando la sospecha de un segundo punto de compresión. Entonces, gracias a esto, pues entonces tenemos nuestra sospecha diagnóstica que fue un síndrome de opérculo torácico venoso causado seguramente por una doble compresión de la vena axilosubclavia. Entonces, el tratamiento que se le dio fue quirúrgico. El objetivo del tratamiento quirúrgico fue descomprimir adecuadamente ambas obstrucciones. ¿Qué se hizo acá? Se realizó una tenotomía transaxilar del pectoral menor a nivel de la apófisis coracoides, así como una descompresión de la salida torácica, que esa consiste en una resección completa de la primera costilla, una escalenectomía parcial anterior y medial y medio subclavia y una venolisis circunferencial completa. Adicionalmente a esa descompresión, en la misma sesión se realizó una venografía en el quirófano para evaluar la permeabilidad de las venas. En esta, el venograma reveló que fue un positivo efecto de la cirugía con permeabilidad restaurada a nivel de la vena axilosubclavia. Sin embargo, persisten venas de flujo sanguíneo subóptimo. Esto quiere decir que todavía en abducción se ven pues diferentes niveles de compresión a nivel de la unión costoclavicular. Entonces, para esto se decide paso pues de una aguja guía en lesión residual mediante una angioplastia transluminal percutánea con un globo de 12 por 40. Después de hacer la angioplastia, la vena, como se ve en esta imagen, quedó completamente permeable y sin venas colaterales. Entonces, el seguimiento que se le dio a este paciente, el paciente fue dado de alta el primer día posoperatorio con prescripción de rivaroxaban durante 6 semanas. Esta venografía que ven de seguimiento, esta fue a los 12 meses, se hizo a los 3, a los 12 meses, y la literatura pues del caso nos dice que reveló un positivo efecto de la cirugía. Más de 3 años después del seguimiento, las experiencias únicamente a veces son quejas menores durante el ejercicio. Entonces, listo. Ahora pues ya planteamos nuestro caso clínico. Ahora viene la discusión. La discusión es qué nos dice la literatura al respecto de la conducta clínica que se tomó. Entonces, las modalidades de tratamiento para la trombosis venosa profunda de la extremidad superior venosa se puede dividir en 2 estrategias. La primera es el tratamiento conservador, que únicamente se da con anticoagulación, como fue en el principio de este caso. Y la segunda es con un tratamiento invasivo. El tratamiento invasivo como tal incluye la anticoagulación preliminar, después acitrombólisis en combinación con descompresión quirúrgica y reconstrucción de la vena o angioplastia. ¿Qué es lo que pasa con el tratamiento conservador? El tratamiento conservador es efectivo, no en tanto porcentaje de los pacientes, y se asocia también con morbilidad a largo plazo o riesgo de trombosis, incluso de una embolia pulmonar. En cambio, un tratamiento invasivo, la literatura y algunos expertos afirman que produce alivio sintomático del 84 al 95% de los pacientes si se hace de una vez. Entonces, aquí tenemos pues la trombosis venosa profunda de la extremidad superior, que fue una obstrucción venosa que se produjo únicamente en el espacio costoclavicular. Entonces, esto nos puede dar por 2 cosas. Pues, o sea, en este caso, fue tanto por las anormalidades anatómicas,
que fue que, digamos, en la literatura está escrito que un ligamento costoclavicular insertado un poco más lateral hace que, en comparación a los individuos sanos, más una hipertrofia de un músculo escaleno anterior, haya un estrechamiento significativo de la vena que resulte en un ciclo de inflamación y una fibrosis propia de la pared de la vena y de la estructura adyacente. Es decir, que por eso nos puede dar en varios sitios la compresión, por estas anormalidades y pues por la atrofia del músculo. Recordemos que el paciente también era un entrenador personal, entonces pues esto digamos que son algunos factores que pues nos influyen a la hora de tener pues este tipo de casos. Como se demostró en este paciente, la venografía permite una evaluación dinámica con provocación de posible compresión en zonas de riesgo, tanto extraoperatoria como intraoperatoriamente, que nos dimos cuenta que pues fue una de las guías que nos ayudó. La venografía se utiliza con una extremidad en reposo, en aducción, abducción y en una posición de actitud militar. Usando esta modalidad de la imagen fue posible identificar la presencia de ambas compresiones de los sitios y posteriormente guiar el tratamiento. Entonces esto fue básicamente pues por lo que se usó la venografía y recordemos que es el gol estándar para este tipo de afecciones. Ya como tal, para llevar a casa, podemos ver que en este reporte de caso se describe el tratamiento exitoso de un síndrome perculotorácico venoso doblemente comprimido en un paciente con síndrome postrombótico de la extremidad superior causado por la compresión de la vena axilosubclavia tanto en el espacio costoclavicular como en el espacio del pectoral menor. Esto también nos subraya la importancia de que se considere siempre la posibilidad de múltiples sitios de compresión en pacientes con síndrome torácico, no únicamente en el neurogénico como pues está escrito en la literatura. Un reconocimiento oportuno de las anormalías de la venografía puede permitir el ajuste del tratamiento quirúrgico en consecuencia, como lo vimos acá. Y ya, eso es todo. Listo. Muchas gracias, Vale. No sé si los doctores tengan alguna intervención o algo que comentar antes de proseguir con las preguntas. Bueno, entonces nos hicieron llegar dos preguntas. Ah, bueno, el doctor Barrera va a hablar. O si quiere, respondamos las preguntas. Listo, doctor. Entonces, igualmente, si tiene alguna otra pregunta, la pueden enviar por el chat o levantar la mano. La primera que nos hicieron llegar es, ¿qué tan común es que el síndrome postrombótico se presente como complicación de una trombosis venosa profunda? Bueno, el síndrome postrombótico es la consecuencia de una trombosis venosa profunda. Digamos, lo más frecuente es en miembros inferiores. Y eso sucede porque al presentarse la trombosis, la mayoría del sitio donde se inicia la cabeza del trombo son las válvulas venosas. Como ustedes recuerdan, las válvulas venosas son un repliegue endotelial de una característica como es la íntima de la vena, que es, digamos, un repliegue muy delgado, parecido a unas valvas de celofán. Si este es el sitio, porque precisamente allí donde está la valva se aloja fácilmente y se puede desencadenar el coágulo, y el coágulo va creciendo a medida que se va generando la lesión trombótica, y esto ocasiona, obviamente, el daño de la valva, la oclusión del diámetro de la vena y la oclusión total de la vena. En la fase aguda, entonces, vamos a encontrar ausencia de flujo, y a medida que se va a recanalizar el trombo se recanaliza por efecto de los factores trombolíticos endógenos. Todos tenemos nuestros factores que son capaces de diluir el coágulo y el trombo. Esto se produce de manera central la mayoría de las veces en el centro del trombo y se va recanalizando. A medida que esto sucede, este trombo queda limitado a las paredes de la vena. Entonces, una vena que era delgada, ustedes saben que la vena no tiene una pared muscular rígida
que le dé soporte. Entonces esta vena se engruesa y pasar de un grosor de un papel celofán se vuelve como un cartón paja, incluyendo la válvula. Al pasar eso, la válvula queda incompetente. Entonces uno tiene válvulas venosas para evitar que en la bipedestación o cuando elevamos un brazo, la sangre se devuelva. Es una de los mecanismos por los cuales, a medida, como sucede en algunas situaciones de la vida, por ejemplo, tenemos plantas que tienen mecanismos de graduar en la evacuación del agua, como por ejemplo el bambú. Entonces tenemos unos compartimentos que están limitados por estas válvulas. Cuando uno está en posición bípeda, cuando está de pie, estas valvas se cierran, o si no tendría uno en el transcurso del día toda la sangre en sus piernas. Las valvas están en la misma forma en los miembros superiores. Entonces, si estas valvas sufrieron trombosis, cambios en la pared de la vena, rigidez de la pared de la vena, estas valvas ya no coaptan. Recuerden que son unas valvas bivalvas cuyo mecanismo de acción es con el llenado venoso. Ellas cierran y no permiten que la sangre pase. Si están dañadas, ellas permiten que el flujo pase. Y eso hace que se produzca el edema de la extremidad o el edema de los miembros inferiores. Cuando hablamos de extremidad superior, hay un componente muy importante de retorno. El comportamiento de miembros superiores e inferiores por la gravedad y por la bipedestación es diferente. Tenemos muchos más síntomas de síndrome postrombótico en los miembros inferiores, y los síntomas más relevantes en la extremidad superior es el retraso que sufre la recanalización de este trombo, la persistencia del edema, y posteriormente, al dañarse las válvulas a nivel de axila y de la subclavia, que es donde tenemos, digamos, 1, 2, 3 componentes valvulares, pues se puede producir el edema básicamente cuando estamos haciendo actividades, cuando estamos utilizando la masa muscular de la extremidad superior. Entonces, esa es la respuesta. Una trombosis venosa profunda tiene como consecuencia el daño valvular y el síndrome postrombótico, que es el reflujo, el flujo invertido del sistema venoso con la sobrecarga secundaria de la extremidad. Obviamente estas venas se dilatan, y si persiste la obstrucción, y en el caso de miembros superiores, que no está sometida la vena a la presión que tienen los miembros inferiores de gravedad y de presión de la columna venosa, la recanalización es más incompleta y la fibrosis y la estenosis es mucho mayor. Entonces, como se vio en estas últimas imágenes, a pesar de quitar la compresión, persistió un defecto en la pared de la vena, que nos mostró muy bien la doctora Yunis. Demandó el uso de un balón de angioplastia para llevar la vena a su diámetro. Entonces vamos a tener seguramente una zona de estenosis secundaria a la compresión, como la que estamos viendo, una dilatación preestenótica, porque la zona de capacitancia del brazo viene de los capilares de la mano, el llenado arterial va hasta la mano y se devuelve por la vena. Entonces vamos a tener una dilatación preestenótica, como la que estamos viendo, del círculo hacia la mano, y vemos la estenosis en la porción proximal hacia la llegada a la vena cava superior. Entonces, esos cambios también clínicamente en este paciente estaban descritos. Ustedes ven esa red venosa aumentada, que se aparece como una red colateral con venas de dilatación secundaria a la estenosis proximal, que se manifiestan en las venas superficiales y profundas. Las profundas se manifiestan con edema del miembro superior, aumenta el diámetro del antebrazo y del brazo y de la mano por edema, y segundo, por la presencia de red colateral venosa superficial, que simplemente es la vía alterna de cómo esa sangre de la mano y del brazo y de la axila regresa a la cava superior. Entonces se van a activar una gran cantidad de redes y se va a evidenciar una red colateral y unas venas colaterales en la piel.
en el tórax, en la porción pectoral, en el hombro y en el brazo. Entonces, una vez resuelta la estenosis, va a mejorar el flujo. Es, como les digo, mucho más sintomático el síndrome postrombótico, así haya recanalizado el trombo, persiste unas zonas de estrechez y de estenosis de la vena, porque tiene unos cambios, como les decía, severos, y es más sintomático en los miembros inferiores. Pero es muy importante en un paciente joven que otras patologías pueden hacer el diagnóstico diferencial, es lo que tenemos que pensar siempre. Un síndrome de compresión secundario neoplásico, tenemos neoplasias en el ápice superior del tórax, el síndrome de Pancoast, para que lo revisen. Los ganglios axilares, en los compromisos, por ejemplo, en cáncer mamario por compresión extrínseca de las venas, y tenemos que hacer eso, diagnóstico en los pacientes jóvenes. En un hombre, pues lo más frecuente sería compromiso metastásico o el compromiso de un cáncer de pulmón o la oclusión tumoral de la cava superior. Todo eso tenemos que pensarlo. Y obviamente este diagnóstico. Muy interesante, doctora Yunis, la presentación de este caso. Y si quieres, continuamos con la siguiente pregunta, doctor Velandia. Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta es, ¿qué tan recomendado está en la práctica clínica iniciar solo anticoagulación en síndrome opérculo torácico de etiología venosa? Yo creo que en medicina sin diagnóstico y sin orientación, pues un tratamiento empírico puede parecer en un paciente joven sin mucho riesgo muy adecuado. Hoy tenemos, digamos, anticoagulantes que tienen bajo riesgo de hemorragia, bajo riesgo de complicaciones, una fácil aplicación de dosis diarias o 2 veces al día de aplicación subcutánea, como son las heparinas de bajo peso molecular. Entonces yo creería que uno con un edema de un brazo, en una sospecha clínica, como este caso de una trombosis, en un paciente joven, independiente de la etiología, vale la pena iniciar una profilaxis si uno no tiene la certeza e iniciar un componente anticoagulante terapéutico a dosis terapéuticas para evitar complicaciones secundarias. El hecho de estar anticoagulado es muy importante para evitar que el trombo se acumulen más trombos en la cabeza de ese trombo que generó, que sirvió como de punta de lanza de ese trombo. Entonces, si uno evita la acumulación de más agregación de trombo con la anticoagulación, tanto proximal al sitio de la trombosis como distal, vamos a obtener un beneficio. Lo importante es que tenemos que, ante la sospecha, la conducta de anticoagulación, confirmar este diagnóstico. Obviamente, ya lo vimos, un Doppler venoso puede ayudarnos a confirmar el diagnóstico de la trombosis, tal vez es el recurso más fácilmente disponible, y la valoración por un especialista vascular lo más pronto posible para definir la conducta. Ya ustedes vieron, una cosa es abordaje de la trombosis, diagnóstico de la trombosis, la intervención, como lo pregunta claramente nuestro interlocutor, y resolver la trombosis. Si uno hace trombolisis y no logra de la misma manera determinar los sitios que están produciendo esa trombosis, pues va a ser muy difícil resolver ese síndrome de compresión. Tenemos varios puntos en el cuerpo humano que seguramente vamos a revisar en este espacio de síndrome de compresión extrínseca sobre las venas y sobre las arterias. En este caso es un síndrome de opérculo torácico venoso. Acuérdense que en la primera charla del martes vimos que es del 1 al 2% de la presentación del opérculo torácico. El 90% es neurológico y un número más pequeño, 0,5 al 1, es de origen arterial.
Entonces, es muy importante poder pensar y sospechar en la compresión extrínseca. Entonces, posterior a la anticoagulación, confirmar el diagnóstico con un Doppler color venoso de la trombosis, mirar cuánto tiempo llevamos. Las trombolisis tienen un tiempo de indicación. Cada vez hemos, digamos, pasado por encima de estos tiempos, rescatado trombosis muy tardías. Pero eso está dentro, digamos, el protocolo y el esquema que maneje cada servicio. Pero hay que resolver el trombo. Y una vez resuelto el trombo, el error sería, por ejemplo, a una lesión de estas, colocarle un stent o un cuerpo extraño dentro de la vena. Eso generaría más estasis venosa, más trombosis. Entonces la conducta después de la trombolisis, de la lisis de ese trombo, ya sea mecánica o médica con trombolíticos como la RTPA, necesitaríamos hacer una nueva imagen fleográfica de venografía y si encontramos esa estenosis hay que resolver anatómicamente la causa de la estenosis. Ya vimos que el pectoral menor puede producir una lesión muy distal y más proximal, el estrecho entre la primera costilla y la clavícula, que debe ser abordado con resección de la clavícula y liberación de los ligamentos de los escalenos sobre los vasos y el sistema del paquete vasculonervioso que pasa por el estrecho del tórax. Entonces, me parece pertinente las dos preguntas, la primera y esta segunda sobre la anticoagulación. Sí, uno sospecha una trombosis venosa, debe iniciar anticoagulación y posteriormente confirmar el diagnóstico para mantener la anticoagulación, tomar la conducta hasta que se pueda hacer la trombolisis y el duplex nos confirma o nos descarta la trombosis. Puede que nos muestre, casos tenemos muchísimos, donde lo que se presenta es una oclusión compresiva extrínseca por ganglios axilares, por ganglios y por presencia de tumores a este nivel. Entonces, ante la sospecha de anticoagulación, tenemos hoy anticoagulantes muy seguros, como las heparinas de bajo peso molecular, a dosis terapéuticas. Ustedes saben que terapéutico es 2 miligramos por kilo de peso en 2 dosis. La dosis profiláctica es 1 miligramo por kilo para manejo profiláctico. Entonces, debemos llevarlo a terapéutico. Muy importante confirmar el diagnóstico para decidir una terapia permanente de anticoagulación. Dirigir el paciente a una intervención. Obviamente no se hace en todos los sitios, pero tenemos que agotar el recurso de poder dirigir el paciente a un centro de referencia para realizar el procedimiento. Entonces, creo que con esto respondemos estas dos preguntas muy pertinentes y muy relacionadas adecuadamente con lo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o algún comentario? Profe, muy buenas noches, ¿cómo está? Yo quería preguntarle lo siguiente. Bueno, si nosotros en la fleografía notamos una estenosis, bueno, le hacemos la angioplastia y le colocamos un stent. ¿Qué tipo de stent son los recomendados en estos casos para poder realizar la angioplastia de la vena, profe? Sí, es un tema muy difícil. La pregunta, doctor Pulido, es bien importante y muy crítica porque el flujo, la presión del flujo venoso es entre más o menos 5 a 6 milímetros de mercurio, que digamos en las porciones más distales puede ser un poquito más para poder llegar a la vena cava superior, donde tenemos una presión de más o menos 5 milímetros de mercurio. Entonces, resolver una estenosis pensando en colocar un stent es un error. Suena muy tentativo. Tenemos stent medicados para posición en la vena. Tenemos stent venosos que no teníamos hace unos 5 o 6 años. Hoy tenemos 4 o 5 dispositivos diseñados específicamente para las venas. Pero mi observación va a que si usted tiene un flujo tan lento como el flujo venoso, ya tuvo un factor obstructivo, trombótico, y usted le hace angioplastia, no corrige la causa porque
Estamos hablando de esta causa anatómica que tiene que corregirle quitando la costilla, el síndrome de compresión, o cortando el escaleno, o cortando el pectoral menor, en este caso, por ejemplo. Si usted no resuelve eso, pues sería un error gravísimo pretender poner un stent, porque lo que va a hacer es ocupar el espacio de la vena. El stent se va a trombosar más, así usted lo mantenga anticoagulado. Si la sola vena se trombosó, pues el stent va a ser peor. Y si no resuelve, en estos sitios de compresión, el stent va a estar comprimido. Es más, a veces se fractura el stent con los movimientos en esta zona. Entonces, el stent está diseñado para otro tipo de patologías. Funciona perfecto para rescatar estenosis en fístulas arteriovenosas para hemodiálisis. Entonces, usted sabe que los pacientes que tenemos en hemodiálisis, la mayoría que han entrado en urgencias dialíticas han entrado con un catéter colocado en posición yugular o posición subclavia. El tiempo que permanece ese catéter, a pesar de que son catéteres de diseños especiales para que sean lo menos trombogénicos, el hecho de tener el cuerpo extraño genera trombosis y estenosis de la vena. Y esos pacientes a veces son llevados a construcción de fístulas, a anastomosar la arteria con la vena para hacer una fístula para conectar a la máquina de diálisis en esa extremidad que tenía una estenosis previa. Entonces, una forma de rescatar, porque va a ser un síndrome de hipertensión ahí sí gravísimo, porque va a tener una estenosis proximal en la subclavia o en el confluente yugulo-subclavio, y ya no vamos a tener 5 milímetros ni 7 milímetros de mercurio, sino vamos a tener 120 o 130, que es lo que da la presión arterial, que se va a ir al sistema venoso, que se busca que tenga eso para conectar a la máquina, pero se va a encontrar con un tapón proximal antes de llegar a la cava en el retorno. Entonces, si usted tiene un flujo arterializado con esa presión, perfecto, hacer angioplastia con balón y colocarle un stent para que no se vaya a volver a ver retroceso elástico y que con ese flujo que tiene arterializado, ese stent no se va a tapar. Entonces, en ese caso, perfecto. Yo creo que las compresiones anatómicas de este tipo, rígidas, a veces ni en el componente arterial se deberían poner. En esa posición hasta los stent arteriales, en la subclavia con síndrome de compresión, en esa zona entre la clavícula y la primera costilla, fracasan y se reestenosan y se reocluyen y el stent se comprime. Entonces, es muy importante corregir la causa. No es tratar la consecuencia, o sea, pensar tratar la consecuencia, que es la trombosis secundaria a un mecanismo, con pensar que el problema está en la luz de la vena, pues estamos tratando equivocadamente el caso. Y lo mismo sucede para los pacientes que tienen un síndrome de hipercoagulabilidad, lupus, trombofilia del tipo de déficit de trombina 3, proteína C, proteína S, que es bien frecuente en los jóvenes. Es frecuente en mujeres. En hombres también tenemos déficit de proteína C. Y a veces, como este caso, hoy que tenemos la costumbre de estar en gimnasios haciendo esfuerzos musculares y dedicarnos a desarrollar los músculos, pueden desencadenar zonas de estenosis que antes no teníamos. El martes veíamos cómo la bajada de peso también ocasiona fácilmente síndromes de compresión y opérculos en pacientes que se han perdido de manera dramática el peso corporal y la masa corporal. Entonces, es muy importante tener el diagnóstico. Segundo, corregir la causa y no corregir la consecuencia, que sería el error más grande. Yo creo que colocar stents en venas con flujo venoso de bajo flujo es generar más cuerpo extraño y más trombosis. Estamos hablando de miembro superior, que el comportamiento es mucho más benigno que en miembros inferiores, donde tenemos el peso del cuerpo. Entonces, lo mismo pasa con las ilíacas. Entonces, realmente tenemos que llenarnos de razones, de altas razones, para colocar un stent venoso en un terreno que tiene flujo venoso, un síndrome postrombótico en una ilíaca. Realmente solamente los síndromes de compresión, que vale la pena mencionarlos para que todos aquí los tengan en cuenta, como el May-Turner o el síndrome de cascanueces o Newcracker,
que el uno es por compresión de la arteria ilíaca sobre la vena, es predominio izquierdo, o sobre la vena renal por el Newcracker o síndrome de cascanueces. Entonces, en esos, con un adecuado diagnóstico, podría uno pensar en colocar un stent. Después de mejorar el flujo venoso con trombolisis y anticoagulación. Pero en un caso de estos, gravísimo no sospecharlo y pensar que uno va a resolver una compresión ósea, anatómica o ligamentosa con colocar un stent en su interior. Entonces, y frecuentemente recibimos esas interconsultas. Yo podría decirle que en un año no ponemos un stent venoso, ni nosotros ni radiología. Tenemos un equipo de radiología con entrenamiento y alta experiencia en manejo de rescate de fístulas, pero creería yo decirle que este año que pasó, el anterior y el anterior, no hemos puesto uno y no hemos puesto el segundo stent venoso con clara indicación, porque todo el mundo solicita que se haga algo con las trombosis venosas profundas. ¿Cómo así que seguimos haciendo la misma anticoagulación de hace 50 años y la tecnología está? Obvio, la tecnología está, pero las indicaciones son muy estrictas y no han cambiado. Trombolisis, sí, lamentablemente en nuestro medio, tienen que saberlo todos los que nos están escuchando, no tenemos RTPA autorizada para patología vascular periférica. Tenemos RTPA con registro INVIMA para neurología, para trombolisis neurológica y para tromboembolismo pulmonar. Lamentablemente la casa que tiene RTPA pues no registró el INVIMA para patología y entonces no está autorizado por INVIMA su uso en estas patologías. Sí podemos hacer trombolisis mecánica o mecánica asistida con anticoagulación para resolver las zonas de obstrucción, con también indicaciones muy precisas. Entonces, yo diría que, salvo algunos casos, salvo algunas indicaciones, pondríamos un stent en una vena. Y obviamente sacamos a un grupo aparte los pacientes con rescates de fístulas arteriovenosas para hemodiálisis, que como les decía, el flujo en la vena es un flujo arterial y las venas están arterializadas. Uy, profe, a nosotros también nos pasa lo mismo allá y es que a nosotros pues nos pasa similar, pero con los síndromes de vena cava superior de origen tumoral, pero los profes no, nosotros tampoco es muy frecuente que coloquemos pues estén venosos, pues si no se corrige una causa anatómica y eso es lo que siempre también nos critican a nosotros allá. Sí, claro, el síndrome de vena cava superior es tumoral, hay que hacer radioterapia, quimioterapia, resolverlo. Claro, dramáticamente a veces hay que resolver porque al ocluirse las venas yugulares el cuadro neurológico o cefálico es dramático. Pero si no se corrige la causa primaria, pues es una bobada estar tratando la consecuencia que es meterse con las venas si el problema es un tumor de mediastino, un tumor de cuello, un tumor de tiroides. Me imagino que debemos estar con esos tumores en esta pandemia en un año todos avanzados y todos estaremos seguramente expuestos en algún momento a este tipo de patologías. Es frecuentemente síndrome de vena cava superior, ¿no? Pues una estenosis de la yugular o de la subclavia no es un síndrome de vena cava superior, no es un síndrome de compresión dramática que afecte la circulación cerebral y el estado neurológico del paciente. Si uno no resuelve el drenaje venoso de las venas yugulares a la cava superior, el paciente hace eventos neurológicos por elevación de la presión y edema cerebral. Perfecto, doctor. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces creo que no hay más. Muchas gracias a todos por asistir y damos por finalizar la actividad de hoy. Los esperamos el próximo martes para continuar con el módulo de tubérculo torácico. Doctora Yunis, muchas gracias. Alejandro, muy amable, y a todos los asistentes. Muy interesante, creo que entre martes y hoy dejamos una gran cantidad de inquietudes para todo el grupo, para el grupo de investigación, y nos obligamos a pensar en una cantidad de situaciones que a veces en el día a día médico no se discuten. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, doctor.